Les comentaba en un principio que María Calvo es formadora en habilidades de comunicación para empresas. También realiza coaching, es apasionada en la pedagogía, le encanta la comunicación no verbal, incluso su tesis se enfocó en comunicación no verbal. Y de allí nació este libro que se llama Comunicación no verbal para humanos curiosos, con el que vamos a hablar. La aportación así más original de este libro, ¿no? De su enfoque evolutivo, es que hablo de esos elementos que están influyendo y emergiendo en los gestos, que son, como bien decías tú antes, lo biológico, lo natural, ¿verdad? Que son las reacciones instintivas, como hacernos grandes o hacernos pequeñitos, ¿verdad? O cuando tenemos miedo, por ejemplo, o cuando estamos pues más bloqueados, por ejemplo, o el hecho de responder, reaccionar emocionalmente, esas son respuestas biológicas, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos en los gestos un elemento muy importante que es la cultura, el aprendizaje, lo que durante los siglos y siglos cada cultura ha determinado a través de sus normas, de sus costumbres, qué es lo correcto, cómo debemos sentarnos, cómo debemos saludar a otras personas, cuánto debemos expresar las emociones. Entonces, estaría ese sustrato biológico que coinciden pues todos los investigadores, ¿verdad? Y por eso me interesa tanto observar a los animales, el comportamiento animal, porque podemos aprender mucho ahí sobre comunicación. Esa parte biológica. Tenemos también el elemento de la cultura que va a definir, por ejemplo, cuánto miramos a los ojos o la distancia que mantenemos, ¿verdad? Sabemos muy bien que a los niños en las culturas, por ejemplo, japonesas, se le educa para no mirar a los ojos y, sin embargo, a los niños, por ejemplo, en Estados Unidos se les educa desde pequeñitos para mirar a los ojos a los demás cuando les hablan, cuando hablan. Entonces, están esos elementos, esas capas que se entrelazan en realidad entre lo biológico y lo cultural. Y luego hay ese tercer elemento que creo que es importantísimo y que es planteado, por supuesto, en el libro, que es ese tú eliges, esa capacidad del ser humano de elegir, nuestra autoconciencia, que es un elemento distintivo del ser humano, el tener esa conciencia, el tener voluntad, el tener en nuestro neocórtex esa oportunidad de elegir entre alternativas y de decidir qué queremos. Es muy positivo que haya congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es verdad que cuando no hay congruencia o cuando hay disonancia entre lo que decimos y nuestro comportamiento no verbal, se percibe como incoherencia, extrañeza y genera menos confianza. Así que fíjate, el que haya coherencia entre lo que decimos. Si yo digo, me preguntas, ¿qué tal estás, María? Y yo digo, bien, bien, muy, muy contenta de estar aquí con todos y me hace mucha ilusión, ¿no? Mi lenguaje no verbal no está siendo coherente, ¿no? Creo que digo, entonces, no, y es un hecho muy exagerado, pero bueno, a veces con el cuerpo, ¿verdad? Cuando has dicho algo importantísimo antes, cuando vamos con prisas, cuando tenemos estrés, cuando a veces queremos ser amables, pero realmente es que vamos apresurados y a lo mejor nos sale una sonrisa de las que se llaman no Duchenne, no sonrisa completa, porque si yo voy muy rápido, al final se va a recibir como una sonrisa un poco incompleta y no tan auténtica, porque todos sabemos que la sonrisa pues más completa es la que involucra también la zona de los ojos, ¿verdad? La pata de gallo es bella, por lo menos a efectos de comunicación, ¿no? A efectos de comunicación no verbal, porque indica que los ojos están implicados y es una sonrisa más completa que indica emoción, de verdad, no solo el movimiento de los músculos de la boca, ¿verdad? Entonces, es verdad, las prisas son muy malas para todo eso, porque nos hacen a veces pues que no podamos comunicar bien realmente. Algo que tú dijiste y lo traigo a flote así como rápido fue que decías, si no hay congruencia entre lo no verbal y lo verbal, nos quedamos con lo no verbal, y eso sí es verdad, que hace parte de ese impacto, de esa impresión que nosotros tenemos. Cada vez se sabe más sobre el cerebro y cada vez sabemos más, afortunadamente,
Y seguro que a muchas personas les suena una autora que se llama Amy Cuddy, ¿verdad? Que es tan conocida por su charla TED, en especial Nuestro lenguaje corporal moldea la identidad, y que en el que habla de esa, por ejemplo, es la investigación sobre la pose de poder o power pose, ¿verdad? Y la importancia que tiene la postura en nuestro estado emocional. Y es algo que yo creo que es muy sencillo, pero que todos podemos aplicar. Y que consiste ni más ni menos en que solo 2 minutos de posturas abiertas, fíjate que eso tiene que ver una vez más con los animales, con lo que durante miles y miles de años nuestros ancestros, los animales en general han desarrollado posturas grandes y abiertas cuando se han sentido en confianza y con fuerza, y han adoptado posturas reducidas de hacerse pequeñitos, de encogerse, hacerse bolita, ¿verdad? Y proteger el cuello, proteger las zonas más vulnerables, ¿verdad? Y hacerse bolita cuando han tenido miedo. Entonces, sabemos hoy en día, porque la ciencia lo ha demostrado, y lo explica muy bien Amy Cuddy, que con su equipo lo estudia cómo solo 2 minutos de gestos de alto poder, como la postura de V esta, ¿no? Brazos abiertos de celebración o brazos en jarras, como solo 2 minutos ya modifican nuestro estado y cambian los niveles en sangre de una hormona tan importante y tan negativa como es el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. En los grupos que adoptan esa pose de alto poder durante 2 minutos, desciende el cortisol, ¿verdad? Y en los grupos que adoptan las posturas de bajo poder, el cortisol aumenta. Entonces, y sabemos los daños que produce el cortisol cuando ese estrés, sobre todo, es prolongado, cuando tiene efectos en nuestro sistema inmunológico, tiene un montón de efectos negativos, todo lo contrario de otras hormonas, otras descargas hormonales tipo dopamina, endorfinas, ¿verdad? Que nos relajan, que relajan los músculos. Entonces, teniendo clarísimo, a eso me refiero con cambiar nuestra química voluntariamente, porque la sonrisa en sí misma ya también es saludable, porque también genera una descarga pues de endorfina, de dopamina. Lo ideal es que tengamos una sonrisa, hay distintos tipos de sonrisa, la sonrisa de satisfacción, de disfrute, que es la sonrisa amplia, como la de divertirse, ¿no? Cuando uno sonríe pues ante un chiste o con una situación divertida, o cuando está disfrutando viendo a mi perrita correr, como ponían algún reel, ¿no? Estos días, pues me hace ya sonreír solo verla, pues cómo corre, cómo disfruta, cómo se mete en el agua, sale. En fin, pues esta sonrisa ya te está generando endorfinas y dopamina y ya está produciendo en tu cuerpo ese cambio fisiológico. Absolutamente. La postura, igual, por eso hay que chequear a menudo postura, porque la postura encogida, a veces tensa, cuando estamos trabajando con el ordenador, con el teclado, cuidado, hay que estirar, cambiar, pasear y de cuando en cuando, o sea, y sobre todo acostumbrarnos a posturas, hombros más abiertos, espalda vertical, ¿verdad? Así que con nuestra postura ya estamos teniendo un impacto, una influencia directa en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestro estado emocional. El conocer las diferentes culturas, conocer esos rasgos peculiares de origen de esas personas, nos va a ayudar. Eso es por supuesto claro, y si sabemos que hay un gesto, o si sabemos de esa persona que es oriental y que normalmente es una cultura de menos contacto, ¿verdad? O al contrario, la persona con la que estamos es una persona de origen mediterráneo o latino, que somos culturas de mayor contacto, de contacto más estrecho, más culturas muy afiliativas. Realmente eso nos va a ayudar en saberlo, pero si no, algo que funciona muy bien y que yo recomendaría a cualquiera es la empatía y el sintonizar. Hay una anécdota que yo la cuento en el libro y que la cuento muchas veces también en los cursos, que lo explican diferentes primatólogas, pero me quedo con Diane Fossey en Gorilas en la niebla y en los documentales que grabó. Bueno, sabéis que
investigó durante muchos años a los gorilas de montaña en el Congo y estuvo viviendo y conviviendo con ellos y consiguió que la aceptaran y conseguía pues, poderlos estar dibujando, anotando, fotografiando, estar bastante cerca. Y ¿sabéis cómo lo hacía? Lo hacía emitiendo conductas similares a las de ellos, ¿verdad? Tipo rascarse, olisquear una fruta, pelarla, etc. También dice que llamaba su atención, a veces subiéndose a un árbol, tropezándose, pues también para llamar su atención y ir generando incluso confianza, pero sobre todo con conductas próximas a los de ellos. Yo cuento esa anécdota porque me encanta, creo que podemos aprender ahí y nos inspira un poco a la importancia de sintonizar. Es una de las claves que podemos tener en cuenta desde el punto de vista no verbal y que eso puede funcionar. Así que lo que es empático para conectar mejor con la persona que tenemos delante es observar un poco y tratar de acercarnos. Es como sintonizar en la misma frecuencia. A lo que me refería cuando comentaba esto es, en realidad las emociones todas tienen su espacio y tienen su sentido y es interesante leerlas y darles cabida. Y te pongo el ejemplo, incluso la emoción, por ejemplo, la emoción del enfado, que tiene, digamos, mala prensa, que está como mal visto, pero también tiene su función, ¿verdad? Para decir no, para negociar, para pedir lo que nos damos cuenta que nos molesta, es decir, que tiene una función, nos da una información y un mensaje. Y ocurre con todas, la tristeza también tiene le debemos dar su espacio cuando llega porque nos pide pues, recogimiento, pensar, evaluar muchas veces sobre la pérdida, sobre lo que ¿verdad? Hemos perdido, que ha causado esa tristeza. Entonces, lo que quiero decir es que cualquier emoción nos aporta información y no hay que desterrarla sin más. El miedo tampoco, pero como sabemos que el miedo procede de siglos de evolución o de miles y miles de años de evolución y que nuestro cerebro está en un estado, digamos, de alarma o de alerta, detector absoluto de peligros, porque de esa manera nos ha protegido y de esa manera nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí, ¿verdad? Como especie. Entonces, ha sido funcional el miedo, pero hoy vivimos en un contexto diferente que no es como, bueno, pues eso, la jungla o no estamos tan, realmente no necesitamos responder muchas veces de esa forma ante las amenazas y bloquearnos. Y como el miedo es una emoción que nos bloquea, nos limita mucho, es una emoción muy limitadora porque en un entorno como el actual donde hace falta pues probar y aprender y cambiar y ser flexibles, ¿verdad? Frente a otras épocas donde tal vez podía pues uno quedarse haciendo lo mismo toda la vida, pero hoy en día es interesante en este entorno en el que vivimos probar, aprender, conocer cosas nuevas y eso nos brinda una vida más rica, más interesante y nos permite crecer. Entonces, cuando sentimos miedo, asociarlo con sentir un poquito de miedo, no quiero decir hacer locuras, pero cuando sentimos un poquito de miedo por algo nuevo, Leslie, como hacer pues, por primera vez un directo, como hacer por primera vez, como escribir tu primer libro, como, no sé, hacer una primera entrevista en radio, como cualquier cosa que haces por primera vez que siempre te genera un poquito de miedo y podrías dudar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Verdad? O tu primer taller, si alguien se encuentra en esa situación, un taller formativo, lanzar su blog, ¿verdad? Cualquier actividad. Fijaos, es que el miedo limita y nos bloquea y nos frena para hacer cosas nuevas y retadoras. Entonces, yo lo que animo es a, cuando sintamos un poquito de miedo, pensar que ese miedo es una buena señal, es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona conocida, que estamos aprendiendo. Sí, detrás de un miedo hay un anhelo, como dice Mercedes Pío en el chat, pero y además es que ahí hay una oportunidad de crecer también. Es una oportunidad, te dice a ti misma que estás haciendo, o a ti mismo, que estás haciendo algo, pues que es un reto, pero eso también implica que seguramente estás creciendo, estás aprendiendo, estás haciendo algo distinto. Entonces, a eso me refiero con irlo identificando con algo positivo. Y hay culturas, eso lo explico en detalle en el libro, pero hay culturas, pero culturas profesionales, por ejemplo, en el ámbito jurídico.
Leslie, es que seguro que en Colombia pasará igual, pero aquí, por ejemplo en España, en otros países, va un poco más que por país, por ámbitos, ¿verdad?, profesionales. Y a veces cuando me preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquí no va a sonreír tanto? ¿Por qué aquí no va tanto ser tan, no se abrazan, no se dan 2 besos? Es verdad, porque cada contexto profesional, en cada contexto priman unos valores que son clave, ¿verdad?, en ese sector y en el entorno, por ejemplo, jurídico, banca, derecho. Claro, los valores primordiales son, pues, el rigor, pues la ecuanimidad, la justicia, pues los datos, el seguir, el cumplir la ley, etc. Y demasiada cordialidad no es un valor, ¿verdad?, tan que encaje ahí, porque se trata de otra cosa, se trata de otros valores que están por encima, digamos, ¿no?, en este caso la jerarquía, y en cambio en otros contextos profesionales pues no ocurre lo mismo. Entonces es muy bueno darnos cuenta en qué contexto estamos y, bueno, pues en ese sentido conocer esa cultura. Aunque en general se suele entender que, por ejemplo, no mirar es una señal de mentira porque significa incomodidad, ¿verdad?, no poder afrontar la mirada, pero una persona puede estar perfectamente entrenada para mirar aunque mienta, un mentiroso profesional. Entonces, fíjate cómo hay, y una persona puede no mirar porque esté nerviosa por otra razón, no por mentir. Un ejemplo que clarifica esto es el error de Otelo, que es un ejemplo que me gusta contar, porque ya Shakespeare en 1600, ¿verdad?, nos adelanta el peligro de juzgar directamente por la expresión de una emoción, juzgarla, digamos, unilateralmente y decidir que miente la persona. A mí algo que me encanta, que lo cuento en el libro, es el tema de la neuroplasticidad del cerebro, que son hallazgos muy recientes, ¿verdad?, de la ciencia y de la neurociencia, y que si una lesión del cerebro por un disparo o por un accidente, ese cerebro se puede incluso recuperar, esa zona que era la zona del habla o del movimiento, del caminar, o una zona específica, se puede recuperar incluso con ejercicio, con trabajo. Y otra zona del cerebro hace esas funciones, esas neuronas toman esas funciones y se recupera la persona, el habla o la comprensión. Si eso es posible, si esa neuroplasticidad es posible, ¿cómo no va a ser posible que cambiemos un hábito? Yo creo que, claro que sí, y esos descubrimientos de la neurociencia, que ya sabemos que no solo en la infancia, sino toda la vida, el cerebro sigue cambiándose a sí mismo y haciéndose a sí mismo en función de las conexiones que ejercitemos. Por eso, qué bueno, sabemos, por ejemplo, que la meditación genera o hace que se active un poquito menos la amígdala, los niveles de activación de la amígdala sean menores, ¿verdad?, cuando se practica de forma continuada. Es decir, que podemos hacer cosas que tienen influencia en el cerebro, que el cerebro es plástico y que toda la vida podemos seguir cambiando. Creo que eso es una gran esperanza, porque ninguno somos perfectos, todos tenemos nuestras cosillas que trabajar y creo que es bueno saber que se puede.